He venido a alabarte, Jesús de la gloria. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres bueno. Hoy proclamo cielos abiertos. Una vez más, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, eres el invitado por excelencia a esta reunión. Con la sangre de Jesús. Proclamamos sanidad y liberación sobre los enfermos. Proclamamos que tu presencia, Señor, hoy trae un alimento nuevo para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señores, bienvenidos una vez más. Me vi inspirado muy fuertemente. Yo quiero compartir una palabra rápidamente con ustedes. Bienvenidos los hermanos que están en privado, que están conectados por ahí, lo de YouTube, lo de TikTok. Bienvenidos también los espectadores, los que nos siguen, suscríbase, denle like, usted escriba, comente. Eso ayuda al algoritmo a promover estos mensajes para que lleguen a más personas a nivel global. Vamos a tratar de sacar de confusión aunque sea 5 millones de personas en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están conmigo? Señor, el mensaje que les traigo hoy, sin más preámbulo, para no cansarles, es sobre un tema que me llamó, me intrigó, me preocupó también a la vez. Y surge en función de que es un apóstol. Un apóstol, no sé de qué país. El que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Voy a atrever a mencionar la foto. Oigan eso. Oigan lo que dice. Es un principio que Jesús enseñó. Oigan lo que dice. Solitario, que no quiere nadie le diga nada. Ese tipo de creyentes no tienen autoridad. ¿Se acuerdan el centurión? ¿Recuerdan que tenía a uno de sus muchachos? Oigan lo que él dice. Escuchen. Solamente el que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. El que no se somete a nadie no tiene autoridad. Y este es un principio que Jesús lo enseñó. Porque hay cristianos solitarios que no quieren que nadie le diga nada. Ese tipo de creyentes no tienen autoridad. ¿Se acuerdan del centurión? ¿Recuerdan que tenía a uno de sus muchachos enfermo? Envía a 2 de sus hombres para que vayan a hablar con Jesús y le dice, bueno, el centurión tiene a alguien enfermo, necesitamos que vayas a orar. Y Jesús... Vamos a dejarlo ahí, señores. Yo me metí a la caja de comentarios, por lo general no hago muchas veces esto, pero quise meterme a la caja de comentarios. Quise meterme a la caja de comentarios para ver unas que otras impresiones de los internautas, los que siguen a este apóstol. No quiero mostrar la foto porque sería una falta de ética yo ponerme a mostrar fotos sin el consentimiento de él. Además, las leyes lo prohíben. No sé cómo hay muchos por ahí que toman la foto de los ministros para ponerse a hacer cosas. Pero ok, se puede mencionar el nombre para enviar un mensaje en privado. Si Dios me dice que lo publique, yo lo hago. Bien, aquí dice un internauta, sí es cierto, pero mi autoridad es Jesús, no ningún hombre. Bueno, gracias. Vamos a seguir. Dice otro internauta, empecé a seguirlo recientemente y tendré que dejar de seguirlo. Oye, a él hay que decirle cuándo no van a la iglesia, como es que es a él que le faltan, es que él va a salvarlo. Otro internauta dice, el centurión hablaba en lo espiritual, no quiere decir que nos sometamos a ningún humano, eso jamás aparece en la Biblia. Yo quiero que usted vaya comentando junto conmigo ahí. Dice otro, pero esas muchas iglesias le llaman papá al pastor, esto es un horror. Pastores deben aprender a diferenciar, dice otro, deben aprender a diferenciar autoridad en Cristo al control de la vida, incluso personal. Cuando se usa autoridad así se enseña, se enseñorea, esclaviza, etc. Dice otro acá, pastor, yo sé que es buena persona, pero muchas veces enseñamos que obedezcan más al hombre que a Dios, o enseñamos que tengan más temor que al hombre que a Dios. Sigue diciendo aquí, la única autoridad viene del Padre, dice otro. Dice otra, pero esa autoridad romana Jesús o sus apóstoles la ejercieron.
hay choco doctrinalmente, dice otra. Dice otro, entonces Elías no tenía autoridad. Dice otra hermana, ¡ay no! Estructura de hombre, y así están muchas iglesias. El único que merece y recibe y es una autoridad verdadera es Jesucristo. Dice otro, mi autoridad y cobertura es Cristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay choque de trenes ahí. Hay mucha gente hiper confundida, mucha gente siguiendo tradiciones, siguiendo doctrina de hombre. No digo que en todo caso, todos los comentarios que están ahí tengan fallas o que haya un error en alguno. Vamos a analizar esa parte, porque es de ahí donde surge este análisis que vamos a hacer hoy. Yo quiero que usted, pues, no se distraiga, que ponga atención. Este contenido estará disponible para que usted lo comparta con todos los amigos, líderes espirituales en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, donde quiera que haya habla hispana, incluso si no hablan hispano, que lo traduzcan por el Google. Entonces, vamos a tratar de iluminar con la ayuda del Espíritu Santo sobre este tema a la iglesia, a los amigos, a los hermanos, en el nombre de Jesús. Y para ello, yo analicé una que otra pregunta para dejársela como gancho, para que ustedes vayan reflexionando en ello. Y la pregunta de introducción a este estudio, a este pequeño análisis dice, ¿qué significa estar en autoridad y bajo autoridad? Vaya escribiendo ahí. ¿Qué significa estar en autoridad y bajo autoridad? Primera pregunta. Segunda pregunta que les traigo. ¿Qué es la autoridad divina? ¿Cómo identificar la autoridad divina en un siervo o sierva de Dios? La pregunta número 3. ¿Qué es la autoridad terrenal y cómo es concedida? ¿Qué es la autoridad delegada? Yo tengo contenido que hablan en YouTube de eso, señores. Métanse que están ahí. Otra pregunta. ¿Autoridad o control o manipulación? Es un tema un poco complejo y se necesita alguien con peso de autoridad espiritual dado por el cielo para que explique ese tema, ese fenómeno. Está en la Biblia. ¿Bajo qué condiciones o qué premisa debo yo sujetarme a un líder espiritual, profeta, pastor o maestro, apóstol? ¿Hasta qué punto? Estoy hablando con usted, hermano, amigo que me escucha. ¿Hasta qué punto? Sigo. ¿Son desechadas las personas si no se congregan en algún templo hecho por mano de hombre? ¿No son salvos? Estoy lanzando preguntas. Vámonos a entrar en materia. Dice acá la frase, el centurión, que en algún momento se llega a Jesús, que tenía un súbdito, uno que estaba bajo su autoridad enfermo, dice, yo soy hombre bajo autoridad y digo a este ve y va. Es una referencia a un pasaje bíblico, específicamente en Mateo capítulo 8, verso 9, donde un centurión romano expresa su fe en Jesús. El centurión, al reconocer que él mismo está sujeto a órdenes y tiene autoridad sobre su soldado, entiende que Jesús, con su autoridad divina, subrayen esa parte que dice autoridad divina, puede sanar a su siervo con solo una palabra. Es una señal de autoridad. Dice, yo soy hombre bajo autoridad. El centurión, en prima fase, se está identificando como un hombre que entiende el concepto y la definición de lo que es autoridad, ya que él mismo la ejerce y la obedece. Y digo a este ve y va. Yo quiero que usted subraye la palabra autoridad terrenal. El centurión describe cómo funciona la autoridad en su contexto militar. Da una orden y espera obediencia inmediata. Escuchen esto. Inmediata. El pasaje completo usted lo puede encontrar en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 9, donde dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Eso implica sumisión, obediencia, honra, reconocimiento, ¿verdad? El centurión usa esta descripción, amado, para ilustrar su fe en que Jesús, con su autoridad divina, puede sanar a su siervo simplemente con decirlo. Eso le llaman declaración profética, desatar, gloria a Dios, liberar con solamente tu presencia.
con solamente tu palabra, con solamente tú pasar por al lado de una persona, tú irradias, tú emanas poder, porque virtud hay en ti, poder hay en ti. ¿Quiénes tienen tal autoridad? ¿Quiénes tienen tal poder? Incluso cuando hablan, tú sientes que tienen autoridad, que tienen gloria, que se siente el fuego santo de Dios, que derraman algo, que emanan algo. Gloria a Dios, porque están envueltos en la gloria, portan la presencia viva de Dios. Jesús elogia la fe de este soldado, reconociendo que es una fe poderosa y poco común. La frase encapsula la idea de la autoridad delegada y la fe en el poder de la palabra de Jesús, basada en la experiencia del centurión con la autoridad militar. Pero, ¿qué es la autoridad espiritual? ¿Qué es la autoridad espiritual? Acompáñenme. La autoridad espiritual, amado, se refiere al derecho. Y cuando hablo de derecho, estamos hablando de un principio que nos autoriza a nosotros, ¿verdad? Legalmente, porque hay quienes operan de manera ilegal desde el ámbito espiritual. O sea, me voy a atrever a dar un ejemplo breve. Hay quienes están operando en lo natural, fueron asignados por los hombres, pero no tienen respaldo del cielo, de manera que son ilegítimos, no tienen autoridad espiritual. Y hay quienes una vez recibieron autoridad espiritual, pero al pecar cayeron de la gracia y se quedaron con perdón. No operan bajo la unción. No, esto es muy fuerte. Se comenzó el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Derecho. Hay quienes pierden ese derecho, pierden esa autoridad, pierden esos atributos, pierden esa virtud. Jesucristo, poder y virtud, ha salido de mí cuando aquella mujer que se acercó por detrás dijo, si tan solamente tocare la vestidura de aquel varón santo y lleno de la presencia de Dios, si con solamente yo tocarlo puedo recibir esa virtud. Entonces los hombres de Dios emanan, los hombres y las mujeres de Dios irradian, expanden gloria, gloria a Dios. Entonces, el derecho se pierde, aún siendo otorgado. Imagínense aquellos que andan de manera irregular, sin un respaldo, sin una orden y sin una autoridad del cielo. Hay un tema que el Señor me dio que se llama voz profética autorizada. Señores, yo estaba comiendo en ese momento y yo tuve que dejar de comer y soltar ese plato. El Señor me decía, voz profética autorizada. Digo, ¿qué? Voz profética autorizada. Y comencé a fluir, porque hay mucha gente fluyendo sin ser voz profética autorizada, sin tener la autoridad, sin tener el derecho, sin tener las virtudes, las capacidades, la habilitación del cielo, sin tener el respaldo del cielo. Entonces, la autoridad espiritual se refiere a ese derecho otorgado por Dios, uno, de influir en la demás persona, dos, dirigir a otro en su caminar espiritual, uno, basado en la confianza y en la sumisión a la voluntad, pero una voluntad no manipulada, sino una voluntad voluntaria, donde no te dobleguen tus sentimientos, no te dobleguen la voluntad, porque eso es control, brujería, manipulación, chantaje, engaño. Entonces se manifiestan líderes que a través de su ejemplo y enseñanza guían a la iglesia. Ahí tenemos los pastores ocupando una de las líneas principales de batalla, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etcétera. Los 5 pilares. No significa con ello de que no hay multiplicidad y diversidad de ministerios, hay mucho. Pero la iglesia debe reconocerlo. Le presento esto porque son los de edificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta autoridad no es impuesta. Escuchen, esta autoridad no es impuesta. O sea, no es coaccionada. Tú tienes que obedecerme obligado. Mire, si usted está batallando con algún líder espiritual donde le habla a usted de esa forma, le habla con dureza y le enseña a usted a obedecer de manera coaccionada por la fuerza, ya eso es manipulación. Salga de ahí y váyase, porque ahí no está Dios. Ya lo que hay es manipulación y control. Se lo digo más claro, es brujería. No quería decirlo, pero lo dije. Bueno, esa autoridad no es impuesta. Primera característica de la autoridad, que no es ejercida en función de la voluntad del Eterno. No es dirección y guianza del Espíritu Santo, sino voluntad, dirección y guianza propia suya como hombre, torciendo, manipulando, triturando pensamientos, emociones, e incluso le profetizan, diciendo, dice Dios, pero ¿cuál Dios? Eres tú. Esa autoridad no es impuesta, sino reconocida.
O sea, tu sentimiento, tu consentimiento jamás va a ser un obligado. E incluso cuando nos referimos a sacrificios de adoración, diezmo, honra, ofrenda, todo eso debe ser que nazca del corazón, una ofrenda sentida, porque primero es para Dios. Ciertamente hay cosas que nosotros las hacemos porque tienen un impacto en el orden natural y también en el de Dios, pero en prima fase tú debes estar en obediencia y santidad para que esos sacrificios puedan ser, puedan tener un verdadero sentido dentro de la presencia de Dios. Jesucristo dijo, si ya te acuerdas que allí al momento de ir a echar la ofrenda tiene algo contra tu hermano, contra tu prójimo, no eches la ofrenda, primero vaya a arréglate, o sea, arrepiéntate primero, porque entonces esa ofrenda va a dar mal olor. Y por ahí tenemos la historia de Caín y Abel. Dios le agradó una ofrenda más que la del otro. No fue que Dios no se agradó, no la aceptó ambas, sino que se agradó más de una que de otra. Para explicar la idea un poco más explícita. Entonces, ¿dónde está el origen de la autoridad espiritual? ¿En la tierra de los hombres, de las tradiciones humanas o de Dios? ¿Cómo conocemos nosotros esta autoridad? La autoridad espiritual emana, o sea, sale de Dios, del trono de Dios, quien asigna, ¿verdad? Quien prepara, quien capacita, quien otorga poder, quien otorga autoridad y quien dirige a sus ungidos. Autoridad delegada. La autoridad delegada es aquella que es transferida, o sea, impuesta, quien nos dio la manda del cielo y te la da a ti. Te dice, mira, yo te he llamado como pastor, como pastora, como apóstol, como profeta, como maestro. Esa es tu unción. Hay muchos que comienzan a experimentar en otros ministerios porque ellos ven que los otros brillan y ellos, hermano, no se muevan del lugar donde Dios lo llamó ni con el don. Es ahí que usted va a fluir. Por eso pierden algunos la autoridad espiritual por solamente el hecho de moverse sin la orden ni la dirección, ni moverse fuera de los lineamientos y los diseños divinos. Entonces, están faltando a la orden de Dios y ya han transgredido una línea peligrosa incluso. Moverse de un ministerio hacia otro sin tener la unción y la autoridad de Dios es peligroso. Y tenemos la historia de los generales de Dios, que lo invito a ustedes, los que no han leído, a leer esta historia de estos hombres y mujeres que marcaron la historia reciente. Dios delega parte de su autoridad a individuos específicos, como líderes religiosos, padres, autoridades civiles, para que ejerzan influencia en diferentes áreas de la vida. Ahí tendríamos que hablar entonces de la autoridad gubernamental, que es una. Yo tengo un contenido que habla de eso en el canal, búsquenlo. Y hay de la autoridad gubernamental delegada del cielo a la tierra al hombre, que hay unas limitantes, hay lo que se llama una dispensa y hay lo que se llama unas excepciones que la mayoría de la gente no entienden esos principios. Por eso se necesita de gente que tenga la revelación y que le explique eso para que la gente no cometa errores. ¿Entiendes? Entonces, Dios delega parte de su autoridad a individuos específicos, líderes religiosos, padres, autoridades civiles, para que ejerzan influencia en diferentes áreas de la vida. Por eso fue que el apóstol San Pablo, que era conocedor de las leyes humanas o terrenales, él decía, sométase a toda persona a las autoridades terrenales, porque no hay autoridad impuesta sino por Dios. ¿Entiendes? Ahí hablan un preámbulo genérico de manera general, pero hay una limitante que yo le quiero enseñar a usted hoy, ¿verdad? Porque eso debe ser explicado tal cual está escrito con la ayuda y la revelación del Espíritu Santo para sacar a mucha gente de la confusión, para que no caigan en la manipulación, el engaño, ¿verdad? De muchos líderes que lo sujetan, quieren someterlo, que utilizan la palabra tergiversándola para manipularlo y para sacarle los 2 pesos que tienen, para que se sujeten a ellos por la fuerza. La Biblia enseña el principio de la obediencia y la sumisión. Y ahí no hay duda. Claro, que la palabra habla de que debemos de sujetarnos a los pastores, debemos sujetarnos a quienes han sido llamados por Dios, debemos someternos, porque la Biblia lo dice, en el libro de los evangelios habla de esto. Jesús dejó diferentes parábolas, enseñanzas, metáforas, ilustraciones. Lea las Sagradas Escrituras para que pueda entender esto. Entonces, en ese sentido, los creyentes deben someterse a las autoridades. No digo que no, a las verdaderas autoridades espirituales que Dios ha establecido. Pero ¿cómo yo puedo saber si ese hombre o esa mujer, ese siervo, ese pastor o esa pastora
son verdaderamente autoridades espirituales sobre las cuales yo puedo someterme. Aquí dice que hay que someterse con humildad, reconociendo que la autoridad última reside en Dios. O sea, primero miro a Dios. Hay quien dice, no, que yo no me sujeto a hombre, que yo me sujeto a Dios. Ok, si tú no te sujetas a hombre, entonces no te vas a sujetar a Dios que no lo ve. Hay que sujetarse a las autoridades que Dios puso en la iglesia. Hay que sujetarse a las autoridades incluso civilmente constituidas para dirigir las naciones. No digo que no, solamente que hay unos criterios y hay una dispensa o hay unas limitaciones, ¿verdad? Hay unas excepciones que es lo que la mayoría no entiende. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos profetas, sacerdotes, reyes que actuaron como autoridades espirituales. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Jesús ejerció autoridad sobre sus discípulos y le delegó autoridad para predicar el evangelio. Dijo, vayan. Yo no sé cuánta gente han recibido esas instrucciones y han sido delegados. Y yo le he dicho, vayan, vete. El Espíritu Santo era quien elegía y preparaba y capacitaba a los siervos en la iglesia de Antioquía y decía, ahora vayan a tal sitio. Eran direccionados por el Espíritu Santo. Porque tenemos mucha gente autoenviada. Tenemos mucha gente sin estar preparado en las plataformas queriendo brillar. Y están ridiculizando la palabra de Dios. Yo siento el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto en ese sentido? Vivir una vida ejemplar. La autoridad espiritual se construye a través de una vida coherente con los principios que se enseñan. Si usted enseña lo que usted mismo no está viviendo, usted está engañándose a sí mismo y engañando a multitudes y cometiendo una falta grave ante Dios. Usted está violentando un principio divino, que es que usted no se deja guiar por Dios. Usted no es maduro en el conocimiento de la voluntad de Dios. Usted debe humillarse. Entonces, se debe demostrar madurez espiritual y un testimonio genuino. Entonces, el poder, la autoridad, no es una autoridad espiritual arbitraria. No se trata de dominar o controlar a otros, sino de servirle y guiarlo en su crecimiento con amor, con cuidado, así como la madre cuida a su niño pequeño, el cual dio a luz. De eso se trata. Así mismo deben tratar los líderes a las ovejas que han sido puestas en sus hombros o en sus manos. Primero, un principio, aparte de este que le dije sobre la arbitrariedad. La autoridad verdadera, tú no tienes que forzar para que te la reconozcan. La gente va a reconocer que tú eres portador de ella, porque te van a honrar. Dios mismo va a mover a las personas que te reconozcan y te honren, porque Dios hablará por ti. Como Pedro, que no tenía que estar hablando, que él era un portador de la gloria, porque con solamente caminar por ciertos lugares, dice la Biblia, que tendrían personas alrededor en los caminos, dice que la gente recibía milagros y sanidades. Ser un portador de la gloria, entonces marca la diferencia. Caminar en santidad y obediencia y tener autoridad del cielo, marca la diferencia en aquellos que han sido verdaderamente llamados y escogidos para estos fines. Te dando algunas características para que no te dejes engañar, tu hermano, amigo que me escucha, de las redes sociales que se ponen a buscar gente que dicen que son predicadores, que son profetas, que son apóstoles, y siguen esos contenidos y eso es pura brujería. No digo que todos sean malos, hay gente que son consagrados y que están ahí buscando a Dios y sirven a Dios de todo corazón. Entonces, la autoridad se reconoce, no se impone. ¿Se puede tener autoridad sin previamente haber recibido poder? El arma de doble filo. ¿Puedo yo tener poder? Esa es otra pregunta. Estoy respondiendo alguna. Quizás no todas se la responda hoy y dejo una parte para un segundo contenido. ¿Puede una persona, puede un siervo o una sierva tener autoridad como el permiso, la habilitación, el sello? Yo te envío. Puede tener la persona autoridad, puede ser enviado sin primero haber sido capacitado por el Espíritu Santo y recibir la habilitación por la unción del Espíritu Santo. O sea, el poder, claro que no. Jesucristo dijo, y recibiréis poder. Hasta tanto ellos no entraron, fueron habilitados, equipados con las armaduras espirituales, y ellos no fueron a predicar. O sea, tuvieron que pasar por un proceso y obedecer al Señor, moverse donde Dios les dijo que se movieran. Entonces, ¿qué es el poder de una perspectiva espiritual, amado? ¿Cómo reconocemos ese poder? Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando recibimos la habilitación, la unción, que es la que me capacita, la que me habilita, la que me otorga el discernimiento, las habilidades para ir a echar fuera demonios, para ir a sanar a los enfermos.
Cuando yo recibo eso, entonces ya estoy listo y preparado. Entonces dice el Señor, entonces yo voy a comenzar, ¿verdad?, a hacer una obra en ti. Tú serás reconocido, tu fama va a crecer, porque dice aquí, ustedes se convertirán en testigos de mi poder en todo el mundo. Aquí le dijo a los discípulos en Judea, en Samaria, y hasta en los confines de la tierra. Los valores de la confianza: 1, el respeto; 2, el amor; la negación genuina, son elementos de inspiración en aquellos que han sido marcados como líderes para dirigir a la iglesia, aquellos que han sido marcados por Dios y dignos de ser seguidos. Ellos serán conocidos por los frutos. No estoy hablando de yuca, batata, maíz, no. Estoy hablando de carácter transformado que operará de manera conjunta con el poder de Dios en sus vidas. Serán unos recipientes extraordinarios que tú podrás identificar. La autoridad espiritual se manifiesta en la confianza, uno, en el respeto que otros depositan en ti como líder. Si usted a un líder no le inspira confianza y el Espíritu Santo no da testimonio de él, no lo sigan. No se detenga ahí. Usted lo que va a recibir malas influencias. Usted tratando de que esa persona que le aporte valor a su vida, le añada ingredientes a su vida. Al contrario, usted se va a sentir ahí en una vida sin de propósito y sin objetivo. Váyase de ahí. Habla con Dios. Consulte y diga, Señor, pero aquí no está lo que yo ando buscando. Si el Señor le autoriza, vayas. Pero no se quede ahí. Porque hay muchos líderes descalificados. Han perdido la autoridad y el poder de Dios. Entonces se manifiesta en eso, en esa inspiración que irradia en ellos, y en ese poder que portan. Más que una imposición, es una sumisión voluntaria que las personas mantienen con ese tipo de líderes que han sido establecidos por Dios. En la actualidad, la autoridad espiritual se ve en pastores, líderes de grupos pequeños y otros individuos que son reconocidos por su sabiduría, ejemplo y servicio a la iglesia. Señores, tenemos media hora, vamos a darle más, vamos a seguir. Este tema está interesante. ¿Qué es el poder delegado, el poder espiritual delegado por Dios a sus hijos? ¿Qué es el poder delegado? Es como cuando yo tengo una Biblia y digo, varón, mira, yo tengo 2 Biblias, te voy a dar una para que vaya y predique. Te estoy delegando autoridad y te estoy entregando la herramienta para que vaya a actuar en mi nombre.